que es 100% un mito sobre los hombres. Desde que estaba en la escuela siempre escuchaba esa idea de que los hombres no lloran. Es uno de los mitos más dañinos porque hace que muchos repriman emociones que deberían poder expresar. Conozco amigos que jamás se atrevieron a hablar de lo mal que estaban por miedo a ser vistos como débiles. La realidad es que los hombres también tienen duelos, sufren pérdidas, sienten ansiedad y necesitan desahogarse. Negarles eso es como condenarlos a cargar con todo en silencio. He notado que la sociedad insiste en pintar a todos los hombres como si solo pensaran en sexo las 24 horas del día. Esa idea no solo es falsa, sino que también presiona a quienes no encajan en ese estereotipo. Hay chicos que prefieren priorizar su trabajo, sus hobbies o simplemente descansar, y pareciera que si no cumplen esa imagen de máquina sexual, entonces algo anda mal con ellos. Es agotador que todavía se repita esa caricatura. Algo que me molesta muchísimo es esa creencia de que todos los hombres son naturalmente malos para cuidar niños. Escucho a menudo frases como un papá nunca sabrá cambiar un pañal o los hombres no saben consolar a un bebé. Y lo cierto es que sí, hay hombres torpes, pero también mujeres lo son cuando no tienen experiencia. He visto padres que se desviven por sus hijos y tienen más paciencia que muchas madres. Ese mito hace que muchos ni siquiera se atrevan a intentarlo. La imagen de que todos los hombres tienen que ser altos, fuertes y musculosos es otro mito enorme. Como si el valor de alguien se midiera por cuántos kilos puede cargar en el gimnasio o cuánto mide. Eso genera inseguridad en quienes no cumplen esas características, y no tiene sentido porque hay hombres bajos, delgados o con complexiones distintas que son igual de capaces, atractivos y valiosos. Reducir la masculinidad a un físico es una tontería que debería quedar en el pasado. Siempre me incomodó escuchar que los hombres no sienten dolor tanto como las mujeres. Ese mito se usa para justificar que aguanten todo, desde no ir al médico hasta no quejarse cuando están mal. Pero lo cierto es que el cuerpo humano funciona igual, a todos nos duele una fractura, una enfermedad o un golpe. Lo que cambia es la presión cultural que les obliga a ocultarlo. Muchos terminan enfermándose más por no buscar ayuda a tiempo. Existe esta idea de que los hombres son pésimos comunicadores por naturaleza. He visto cómo la gente asume que, si un hombre no expresa algo, es porque no puede, cuando en realidad lo que pasa es que no se les educa para hablar de lo que sienten. Si desde pequeños se les animara a conversar sobre sus emociones en lugar de callarlas, no habría esa barrera. No es incapacidad biológica, es un aprendizaje social erróneo. En mi familia se repetía mucho la idea de que los hombres siempre tienen que ser los proveedores económicos, como si nacieran con esa obligación tatuada. Es un mito tan fuerte que hay quienes sienten que fracasan si no ganan más que su pareja o si en algún momento no pueden aportar todo el dinero. Hoy en día, con tantas dinámicas distintas, es absurdo pensar que el rol de un hombre se limite a traer el pan a la mesa. Otro mito curioso es que todos los hombres aman los deportes. Se da por sentado que cualquier chico sabe de fútbol, básquet o béisbol, y si no, entonces no es hombre de verdad. Pero la realidad es que muchos no sienten el menor interés en ese mundo y prefieren leer, pintar, programar o cualquier otra cosa. Sin embargo, parece que la sociedad les quita puntos de masculinidad por no vibrar con un partido. Es ridículo cómo se encasilla algo tan diverso. Siempre me llamó la atención esa creencia de que los hombres no se preocupan por su aspecto físico. Como si todos estuvieran obligados a ser descuidados, sin importarles la ropa o el cuidado personal. Conozco hombres que aman la moda, que tienen rutinas de skincare mejor que las mías y que disfrutan arreglarse. Ese mito no solo es falso, también limita a quienes quieren expresarse a través de su estilo pero sienten que serán juzgados. Me parece peligrosísimo ese mito de que los hombres siempre están dispuestos a tener relaciones sexuales. Como si no tuvieran derecho a decir que no. Esa idea ha hecho que muchos sean forzados o se sientan culpables por no estar siempre listos. Es dañino porque invisibiliza que los hombres también pueden ser víctimas de abuso o depresión sexual. El consentimiento no debería ser un tema exclusivo de un género, pero los mitos lo hacen ver así. Algo que escuché demasiadas veces y siempre me pareció absurdo es la idea de que los hombres no sienten dolor emocional con la misma intensidad que las mujeres. Como si fuéramos robots diseñados para aguantar todo y no quebrarnos nunca. He visto amigos míos atravesar rupturas, la muerte de un familiar e incluso problemas laborales que los consumían, y la manera en la que lo vivían era devastadora. La diferencia es que la mayoría no lo mostraba en público porque la sociedad todavía empuja esa narrativa de ser fuerte como sinónimo de callar lo que sientes. Lo paradójico es que, al reprimir, se sufre más. Es un mito peligroso porque refuerza la idea de que abrirse es una debilidad, cuando en realidad compartir el dolor podría salvar vidas. Se dice mucho que los hombres siempre saben lo que quieren en la cama y que nunca dudan o se sienten inseguros.
Ese mito es tan ridículo que parece un chiste. Yo he tenido conversaciones con amigos en donde admiten que muchas veces no saben si lo están haciendo bien, si están complaciendo a su pareja o si incluso lo que a ellos les gusta está bien visto. Pero el estereotipo les obliga a callar esas inseguridades porque se supone que el hombre domina y ya. La realidad es que los hombres también sienten dudas, nervios y hasta vergüenza en temas íntimos. Negar eso genera un montón de presión que nadie debería cargar. Hay un mito muy arraigado de que los hombres siempre quieren estar en relaciones abiertas o casuales y que no valoran la estabilidad. Eso no puede estar más alejado de la realidad. Conozco a muchos que lo que más desean es tener una pareja estable, alguien en quien confiar y construir algo a largo plazo. Pero como la cultura vende la imagen de que un hombre de verdad es el que conquista, el que no se ata, el que siempre tiene varias opciones, se invisibiliza la vulnerabilidad genuina de querer ser amado y cuidado. Este mito hace que hasta los hombres que sí buscan estabilidad tengan miedo de decirlo porque temen que suene a debilidad o dependencia. Otro mito que escucho seguido es que los hombres no se preocupan por su apariencia o que todo les da igual. La verdad es que muchos se sienten igual de inseguros que cualquier otra persona frente al espejo. El tema es que no siempre tienen la confianza de hablarlo abiertamente. Tengo un amigo que va al gimnasio no porque ame el ejercicio, sino porque se siente presionado a encajar en un estándar físico masculino que él mismo odia. No lo admite fácilmente, pero el mito de que los hombres no ligan su autoestima con su apariencia hace invisible toda esa presión silenciosa. Se suele repetir mucho que los hombres son menos detallistas o menos capaces de ser románticos, como si fuera un rasgo biológico. Y no es así, es más una construcción social. He visto a hombres escribir cartas, planear sorpresas y ser increíblemente atentos con sus parejas, pero rara vez eso se muestra en películas o en cultura popular. Lo que se promueve es la frialdad, la independencia o la dureza. Por eso cuando alguien rompe ese molde, muchas personas se sorprenden. El mito es tan fuerte que incluso algunos hombres reprimen su lado tierno por miedo a parecer menos masculinos. Uno de los mitos más dañinos es que los hombres no necesitan hablar con nadie de sus problemas. Ese cliché de ellos se lo guardan todo y ya. No es que no necesiten, es que no se les permite. Cada vez que un hombre se atreve a decir estoy mal, necesito ayuda, hay quienes lo miran como si fuera raro o frágil. Eso crea un círculo en el que pedir apoyo se vuelve casi un acto de valentía, cuando debería ser normal. Si se rompe ese mito, se abrirían más espacios donde los hombres podrían compartir lo que sienten sin miedo a ser juzgados. Me llama mucho la atención el mito de que todos los hombres son malos cocineros o que no saben cuidar de sí mismos si no tienen a alguien que lo haga por ellos. Ese estereotipo es insultante y falso. Conozco hombres que disfrutan cocinar y que son brillantes en la cocina, otros que viven solos y saben llevar perfectamente una casa. Pero como la narrativa siempre es que la mujer cuida y el hombre provee, se termina perpetuando esta idea absurda de incompetencia. La consecuencia es que muchos hasta creen que no deberían de intentarlo porque no es lo suyo. Un mito que me parece curioso es que los hombres no disfrutan de actividades consideradas tranquilas o delicadas como jardinería, manualidades, costura o incluso escuchar cierto tipo de música. He visto a muchos guardarse gustos porque no encajan con el estereotipo de lo masculino. Pero cuando se sienten libres, resulta que sí lo disfrutan y que no hay nada menos masculino en cuidar plantas o bordar. El mito dice que todo hombre quiere adrenalina, contacto físico o competencia, pero la realidad es que hay un espectro enorme de intereses y gustos que no se mencionan porque no encajan con la etiqueta cultural. Se dice mucho que todos los hombres están obsesionados con los deportes, como si fuera parte del AN. Yo nunca fui fanático, y aún así muchas veces tuve que fingir interés en conversaciones solo para no quedar fuera. Ese mito hace que si un hombre no sigue fútbol o básquet, automáticamente se le vea como raro o menos hombre. Pero en realidad hay muchísimos que prefieren leer, jugar videojuegos, ver películas o cualquier otra cosa. La idea de que todos deben amar los deportes no solo es un mito, sino que además limita la diversidad real de intereses que los hombres tienen. Otro mito que me molesta es la creencia de que los hombres no son buenos cuidadores, ya sea con niños, personas mayores o incluso mascotas. Yo crecí viendo a mi papá cuidar a mi abuela enferma con una dedicación enorme, y fue una de las cosas que más me enseñó sobre el verdadero cariño. Pero el mito hace que cuando un hombre es tierno o paciente cuidando, la gente se sorprenda como si fuera algo extraordinario. En realidad, no es que los hombres no puedan cuidar, es que no siempre se les permite desarrollar ese rol sin prejuicios. Siempre escuché que los hombres no lloran por películas o libros, que esas emociones son cosa de mujeres. Eso es un mito tan absurdo que hasta suena gracioso, pero aún así cala profundo. He visto a amigos llorar con La vida es bella o con la muerte de un personaje en un libro, y después reírse incómodos para disimularlo, como si fuera vergonzoso. El mito no solo minimiza la capacidad emocional,
También roba experiencias humanas normales. Llorar con una historia no te hace menos hombre, te hace alguien capaz de conectar con lo que está viendo o leyendo. Otro mito que siempre me pareció dañino es la idea de que los hombres siempre están listos para tener sexo en cualquier momento. Esa creencia genera una presión enorme porque convierte a los hombres en máquinas de deseo que nunca pueden decir no tengo ganas. La verdad es que muchos pasan por momentos de estrés, cansancio, inseguridad o simplemente no les apetece, y está bien. Pero al existir ese mito, cuando un hombre rechaza, muchas veces se malinterpreta como falta de interés en su pareja o hasta se cuestiona su masculinidad. Un mito que escuché desde niño es que los hombres no pueden tener miedo, que valiente es aquel que nunca tiembla ante nada. Con los años me di cuenta de lo peligroso que es eso, porque en la práctica genera hombres que se meten en situaciones de riesgo solo para probar que no tienen miedo, cuando en realidad todos lo sienten. He visto a compañeros manejar imprudentemente, pelearse en la calle o hacer tonterías porque ¿qué van a decir si no lo hago? El mito de la ausencia de miedo obliga a poner la vida en juego innecesariamente. Hay un mito que siempre escuché en reuniones familiares, que los hombres son malos para escuchar o que no saben dar apoyo emocional. La realidad es que muchos sí lo hacen, pero como culturalmente no se asocia lo masculino con la escucha atenta, se asume que no existe. Yo he tenido conversaciones con amigos donde se convierten en el mejor soporte posible, incluso más pacientes y comprensivos que algunas personas que se jactan de serlo. El mito roba reconocimiento y refuerza la idea de que no vale la pena contarle a un hombre porque no entenderá. Siempre me chocó el mito de que los hombres son menos creativos en lo emocional o artístico. Es como si la sensibilidad estuviera peleada con la masculinidad. He visto hombres que pintan, escriben poesía, tocan música y que lo hacen con una profundidad increíble. El problema es que, al crecer, muchos reciben burlas o se les empuja a actividades consideradas más varoniles. El mito termina apagando talentos y obligando a algunos a esconderse aparte de ellos. En realidad, la creatividad no tiene género, pero la sociedad insiste en poner etiquetas. Una idea muy extendida es que los hombres no tienen relaciones de amistad tan cercanas como las mujeres, que son más superficiales. Eso es un mito. Sí es cierto que muchos hombres no usan las mismas palabras o gestos para demostrar afecto, pero eso no significa que no haya profundidad. Conozco amistades masculinas de años, de esas en las que los amigos se apoyan en lo más duro, incluso sin necesidad de hablar demasiado. El mito invisibiliza esos vínculos y los caricaturiza como si fueran puramente de cerveza y fútbol. Me impresiona cómo persiste la idea de que los hombres no tienen problemas con la imagen corporal. El mito dice que ellos no se acomplejan, que solo las mujeres luchan con la autoestima frente al espejo. Pero he conocido hombres que no se quitan la camiseta en la playa porque odian cómo se ven, que gastan dinero en suplementos o tratamientos porque creen que nunca serán lo suficientemente atractivos. Es un mito que invisibiliza el dolor real que muchos cargan en silencio y que incluso puede derivar en trastornos alimenticios o depresión. Un mito que escucho bastante es que los hombres no disfrutan cuidar su salud mental con actividades como meditación, terapia o journaling. La realidad es que hay muchos que lo hacen, pero lo mantienen en secreto para no ser juzgados. Yo conocía a alguien que llevaba un diario desde la adolescencia, y lo escondía porque decía que si lo descubrían sus amigos, se burlarían de él. Es un mito que frena el acceso a herramientas útiles solo porque no encajan con la idea de masculinidad dura. Algo que se repite mucho es que todos los hombres saben arreglar cosas en la casa, tuberías, electricidad, coches, lo que sea. Ese mito es engañoso porque pone expectativas absurdas en gente que quizá nunca tuvo interés o habilidades técnicas en ese sentido. Yo soy un desastre para arreglar cosas, pero me encanta cocinar y diseñar. Y no por eso soy menos hombre. El mito obliga a algunos a meterse en reparaciones peligrosas solo por orgullo, cuando podrían simplemente llamar a un profesional. Finalmente, uno de los mitos más comunes es que los hombres siempre saben lo que quieren en la vida, que no dudan ni cambian de rumbo. La idea de que son decididos, claros y directos es un cliché que no refleja la realidad. Muchos hombres pasan años explorando, equivocándose, probando trabajos o relaciones, y está bien. Pero cuando ese mito domina, cualquier indecisión se ve como fracaso o falta de carácter. En realidad, todos tienen derecho a la duda y a la búsqueda, sin importar el género. También está muy extendida la creencia de que los hombres no se fijan en los pequeños gestos románticos o que no les importa recibirlos. Es un mito que invisibiliza lo mucho que algunos valoran cuando alguien les escribe un mensaje bonito, les prepara su comida favorita o simplemente los escucha después de un día largo. Conozco hombres que recuerdan detalles diminutos de años atrás porque les marcaron, pero como no encaja con el estereotipo de la frialdad masculina, se asume que no lo valoran. Cuando era más joven escuchaba mucho que los hombres no sufren de soledad,
que siempre tienen a alguien dispuesto a acompañarlos o que simplemente no les afecta estar solos. Con los años entendí que es un mito cruel, porque muchos hombres atraviesan etapas de aislamiento profundo y no saben cómo pedir ayuda porque sienten que admitirlo los hace débiles. Ese mito lleva a que muchos lo guarden en silencio, y ahí es cuando aparecen problemas serios de depresión. Otra idea absurda es que todos los hombres disfrutan de la competencia constante, que todo lo ven como un reto a ganar. La realidad es que muchos prefieren colaborar, trabajar en equipo y no vivir midiendo quién es mejor. El mito de que la competencia los define hace que algunos se sientan forzados a entrar en dinámicas agotadoras que ni siquiera disfrutan, solo porque así debe ser. Algo que escuché en mi propia familia es que los hombres no se preocupan por envejecer, como si fueran inmunes a la inseguridad de las arrugas, la caída del cabello o el desgaste físico. Eso es un mito. Muchos se miran al espejo con angustia al notar cambios, solo que rara vez lo admiten. Esa idea falsa invisibiliza sus miedos y les roba la posibilidad de hablar de ellos sin ser ridiculizados. He visto cómo se repite la frase de que los hombres no se cuidan entre ellos, que no son cariñosos con otros hombres. Es un mito tan grande que hasta parece obvio desmentirlo, porque he sido testigo de amistades masculinas llenas de ternura, abrazos, apoyo, preocupación genuina. El problema es que culturalmente se censura ese afecto, como si fuera sospechoso. El mito obliga a muchos a reprimirlo para no ser juzgados. Durante mucho tiempo se ha repetido que los hombres siempre deben ser proveedores, que su identidad depende de cuánto dinero ganan. Ese mito ha hecho daño a generaciones enteras, porque convierte la vida laboral en el centro de su valor personal. Conozco hombres que aman dedicarse al arte, al hogar, a trabajos más tranquilos, pero sienten culpa por no encajar en ese molde. Es una presión injusta que parte de una idea equivocada sobre la masculinidad. Un mito que me da vueltas es el de que los hombres siempre saben lo que hacen en la cama, como si por defecto tuvieran un manual biológico. Eso es una mentira enorme y peligrosa, porque genera frustración en ambos lados. Ellos fingen seguridad, ellas creen que deberían tenerla. La intimidad es algo que se aprende y se comunica, no algo que viene con el género. Ese mito convierte la experiencia en una actuación en vez de una conexión real. Está también la creencia de que los hombres no se enferman o que soportan el dolor mejor que cualquiera. Es un mito que ha hecho que muchos ignoren síntomas graves o que no vayan al médico hasta que es demasiado tarde. Alguien cercano casi pierde la vida por no querer admitir que algo andaba mal, porque un hombre aguanta. Ese tipo de mito no solo es falso, es directamente peligroso. Se suele decir que los hombres no tienen sentido de la moda o que no disfrutan arreglarse. Ese mito encierra a muchos en una especie de uniforme gris para no ser juzgados, cuando en realidad hay hombres con un gusto increíble por la ropa, los colores, los accesorios. Algunos lo muestran sin miedo, otros lo esconden porque saben que se enfrentarán a comentarios pesados. El mito los priva de expresarse como realmente quieren. Para terminar, uno de los mitos más pesados es que los hombres no necesitan elogios ni palabras de afirmación, que solo con cumplir su rol basta. La realidad es que muchos viven sedientos de escuchar un hiciste un gran trabajo o un te admiro. No porque su autoestima dependa solo de eso, sino porque todos necesitamos de reconocimiento. El mito de la autosuficiencia emocional masculina los deja en un lugar donde dar las gracias o elogiar parece innecesario, cuando en verdad hace toda la diferencia.